Bienvenidos hermanos a esta charla del apostolado de la Divina Misericordia de Mater Fátima y Frisidín. Soy Rosario Echeverría, formo parte de este apostolado. Y hoy vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, queridos hermanos, vamos a seguir meditando sobre la vida eterna. Estos mensajes que Santa Faustina escribe de sus experiencias con las almas del purgatorio. Vamos a ir leyendo en el diario de la Divina Misericordia, diario de Santa Faustina Kowalska, en el párrafo 515. Dice: una vez, al anochecer, cuando paseaba por la huerta rezando el rosario, llegué hasta el cementerio. Entreabrí la puerta y me puse a rezar un momento y les pregunté a ellas dentro de mí: ¿seguramente serán muy felices? De repente oí estas palabras: somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y después el silencio como antes. Me ensimismé y pensé mucho tiempo cómo yo cumplo la voluntad de Dios y cómo aprovecho el tiempo que Dios me concede. Pues aquí Faustina nos está contando cuando ella pues fue al cementerio que estaba ahí al ladito de la huerta, dentro del convento, en el área del convento donde ella estaba, y entonces pues se acercó a preguntarle a las almas del purgatorio si es que eran ya muy felices, ¿sí? Y ellas le contestaron que eran felices en la medida en que habían cumplido la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y después Faustina pues se quedó pensando si es que ella de verdad cumplía la voluntad de Dios y cómo aprovechaba el tiempo que Dios le concedía de vida. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros: ¿cómo aprovechamos nuestro tiempo y si verdad vivimos según la voluntad de Dios? Lo primero, lo básico, lo elemental es vivir cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios. Entonces, recordarlos para quien no se acuerde: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Los 3 primeros van dirigidos a Dios Padre. Los otros 7 van dirigidos al prójimo: honrar padre y madre, no matar, no fornicar o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no robar, no mentir, no desear la mujer de mi prójimo o el hombre de mi prójima, y no desear los bienes ajenos. Bueno, pues estos 7 mandamientos van dirigidos al prójimo. Y entonces tenemos que fijarnos muy bien si nosotros de verdad amamos a Dios por sobre todas las cosas y lo ponemos a Él como lo primero en nuestra vida y lo vemos como Padre nuestro y Padre de toda la humanidad. Vamos a ver a toda la humanidad como nuestros hermanos, a todos los seres humanos como nuestros hermanos. Entonces nunca vamos a querer hacerle daño a nadie. O sea, vamos a cumplir primero los 3 mandamientos, los primeros 3 por amor a Dios. Y no faltar nunca a misa, y no jugar ni jurar con el nombre de Dios, ni decir su nombre en vano, y ponerlo a Él como lo más importante, y nunca buscar cosas que no son de Dios, y nunca tener ídolos paganos. Primero Dios, amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, con toda nuestra vida. Amarlo a Él, y por amor a Él, amar al prójimo. Y obviamente ir a la Santa Misa todos los domingos, es lo mínimo, porque es 1 hora de 168 que dura toda la semana. Entonces no es mucho, 1 hora o a veces hasta menos, para ir a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da en toda nuestra vida y que nos va a dar toda esta semana o la semana que pasó. Y luego los otros 7, amando al prójimo como Dios nos ama. Y por amor a Dios, siempre ser misericordiosos con los demás es lo que Él nos pide a nosotros. Y luego, estar atentos
llevando una vida de silencio, una vida de oración, para escuchar la voz de Dios que nos habla a todos y nos inspira a hacer el bien. Y solamente lo hacemos, lo podemos hacer, podemos escuchar su voz cuando vivimos una vida de silencio y de oración. Cuando estamos sumergidos en el ruido del mundo, no podemos escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, para que así nosotros podamos evitar algo de purgatorio, o a lo mejor todo el purgatorio, y llegar más pronto al cielo, pues tenemos que empezar desde ahora a proponernos a vivir la voluntad de Dios y aprovechar nuestro tiempo bien, no desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no son del agrado de Dios y no perder nuestro tiempo en nuestra vida ociosa. Que todo sea siempre para gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, todas las obras de misericordia que podamos hacer a los demás, toda nuestra oración, todo sea para alabar y dar gloria a Dios. Y por amor a Dios, amar al prójimo. Y así siempre vivir la voluntad de Dios. Luego nos dice Faustina, en el párrafo 516, ese mismo día, cuando fui a descansar, durante la noche, me vino a visitar un alma pequeña, que golpeando en la mesita de noche me despertó y pidió oración. Quise preguntarle quién era, pero mortifiqué mi curiosidad y uní esa pequeña mortificación a la oración y la ofrecí por ella. O sea, Faustina nos cuenta que ese mismo día, cuando ella ya estaba en su celda, en su cuartito, en la noche llegó una pequeña alma que le golpeó la mesita y así la despertó a Faustina y le pidió oración, o sea, le pidió que rezara por ella. Faustina le quería preguntar quién era y luego dijo, no, me voy a mortificar en esta curiosidad y no le voy a preguntar y la voy a ofrecer a Dios también por el eterno descanso de esta alma. Y entonces esto es un recordatorio para todos nosotros para que no dejemos de orar por las almas del purgatorio, por niños pequeños, niños medianos, jóvenes. No pensemos que a veces por ser un niño de 8 o 10 años no va a pasar al purgatorio porque no sabemos cuánto amor había en su corazón y qué buena intención había en su corazón y cuánta humildad había en su corazón. Entonces, aunque sean pequeños, o niños, o jóvenes, o adultos, o personas mayores, obviamente, pues siempre rezar por ellos, tenerlos presentes en nuestra vida diaria, no olvidar a nuestros difuntos. Si de verdad los queríamos y los seguimos queriendo, pues ayudarlos con nuestra oración, porque es lo que más necesitan y especialmente que ofrezcamos la Santa Misa por ellos o mandamos a ofrecer misas por ellos, que necesitan. Y así ellas serán eternamente agradecidas con nosotros y serán nuestras grandes intercesores en el cielo, porque ellas intercederán ante Dios Padre por nuestras necesidades. Entonces es una ayuda mutua. Nosotros, la Iglesia militante, ayudamos a las almas que están purgando, a la Iglesia que está purificando. Bueno, pues y nunca olvidarlos, porque necesitan de todas nuestras oraciones. Vamos a ver en el párrafo 518 qué nos dice Faustina. Dice, en víspera del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije, si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permite la regla. Entonces oí estas palabras, cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Pues otra vez nos están recordando que vivamos cumpliendo la voluntad de Dios, viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios y por amor al prójimo, o sea, y amar al prójimo por amor a Dios. Y siempre ser misericordiosos con los demás y estar atentos a las inspiraciones que Dios nos pone cada día para hacer buenas obras de misericordia, ayudando a los demás con las obras de misericordia espirituales o corporales. Si ustedes no las recuerdan, pueden buscarlas, están en internet, en el Catecismo de la Iglesia Católica, y tenerlas presentes, porque es muy importante que seamos siempre misericordiosos con los demás. Luego dice Faustina, es en el párrafo 519, por la noche, aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla. Rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. Entonces dice Faustina
que esa noche, esas almas que estaban en el cementerio, de las personas que habían fallecido, que estaban enterradas en ese cementerio de ahí del convento, le pidieron a Faustina orar mucho por ellas. Y dice que mientras la procesión de las religiosas salía del convento, regresaba del convento, perdón, del cementerio hacia el convento, hacia la capilla, ella vio una multitud de almas que junto con todas las religiosas iban a la capilla y rezaban junto con todas ellas. Faustina dice que ella rezó mucho porque tenía el permiso de la superiora para poder hacer mucha oración. A veces no le permitían hacer mucha oración por su enfermedad, por la tuberculosis, ¿sí? Pero ella, pues esta vez, en obediencia, pudo rezar mucho. Y entonces, saber cuánto necesitan de nuestra oración, no olvidarlas y tenerlas siempre presente, porque necesitan de nuestra oración constante. Ellas rezan, pero no en favor de ellas mismas. Ellas hacen oración constante y así van purificando, pero no pueden rezar para pronto salir del purgatorio. Entonces solo podemos nosotros ayudarles con nuestra oración, con nuestras santas misas, con nuestros sacrificios, con nuestros ayunos, con el Santo Rosario, con las coronillas, con todo lo que podamos hacer de oración y con las obras de misericordia espirituales y corporales, ofreciéndolas por ellas. Cuando demos limosna a una persona, digamos, en el nombre de tal difunto para que pronto pueda entrar al cielo. Así, o cuando damos limosna en la iglesia, o cuando damos de comer a gente necesitada, o ayudamos a alguien en lo que sea, o perdonamos. Todo lo que podamos hacer de obras de misericordia, siempre ofrecerlos por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Y así será en provecho de ellos, y ayudarán estas obras nuestras a que ellas puedan pasar menos tiempo en el purgatorio y su purificación sea más corta, por nuestra ayuda. Y por último, Faustina dice en el párrafo 520, en la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora intercedes tanto por otros, teniendo algunos defectos. Contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez, y confío en la bondad de mi Dios. Y si ahora caigo es más bien involuntariamente, y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo, aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? Todos me reconocen por mis grandes obras. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás y dije, a Dios mismo es debida la gloria, lárgate Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo horrible, inconcebible, indescriptible. Y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la iglesia. O sea, esta aparición que tuvo Faustina, pues fue de un alma que ella ya había visto anteriormente y que primero esa alma no le pidió oración, sino que le empezó a reprochar que ella antiguamente era muy vanidosa y soberbia y que ahora ella pues rezaba tanto, intercedía tanto por otros, teniendo todavía algunas fallas. Era lo que esta alma le decía, algunos defectos. ¿Sí? Entonces Faustina contestó, sí, que antiguamente ella había sido muy soberbia, muy vanidosa, pero que ya se había confesado, se había arrepentido y había cambiado de vida. Había hecho penitencia por su estupidez y confiaba en la misericordia y en la bondad de Dios. Y decía que si ahora ya caía, no era voluntariamente, sino que era algo sin la premeditación de hacerlo, o sea, sin la mala intención de hacerlo. Por eso es tan importante que todo lo hagamos con buena intención, con pureza de intención de corazón. Y dice, aunque sea la cosa más pequeña, ella todo lo trataba de hacer con buena intención. Y si caía en algo pequeño, pues no era con la premeditación de hacerle daño a alguien. Bueno, pues dice que sin embargo esa alma le empezó a hacer reproches y le decía que por qué no la reconocía ella, no reconocía su grandeza. ¿Y por qué le decía solamente ella
no le daba gloria. Y le dice, todos me dan gloria y todos reconocen mis grandes obras. Entonces Faustina se dio cuenta que en esa alma estaba el demonio, era un alma condenada, en la cual estaba el demonio, ¿sí? Y entonces Faustina le dijo, a Dios solamente es debida la gloria. Y le dice, lárgate Satanás. Y de inmediato dice que ella vio caer esa alma a un abismo inconcebible, un abismo horrible, inconcebible, indescriptible, o sea, al infierno. Y ella le dijo, Faustina le dijo a esa alma que esto lo iba a dar a conocer a toda la iglesia. Por eso lo dejó escrito aquí en el diario, para que sí, todos nos enteráramos que pues existe el demonio, existe el infierno, y que las almas que se condenan, que no reconocen a Dios como su Salvador, como su Redentor, que no buscan a Dios, que no quieren vivir su voluntad, que se alejan de Dios y lo rechazan, pues pueden caer en el infierno si no se arrepienten, si no le piden perdón. Entonces esto es para que nosotros estemos atentos, que solamente tenemos que darle honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre, Creador, Salvador, Redentor y Santificador. Solamente a Él todo el honor, toda la gloria, y rezar constantemente por la conversión de las almas y por el eterno descanso de las almas del purgatorio, porque ellos nos necesitan de todas nuestras oraciones para poder entrar pronto a la gloria eterna, porque ellos sienten una gran añoranza de Dios, y ellos quieren y necesitan de nuestra ayuda constante, y serán así nuestros grandes intercesores, y estarán eternamente agradecidos con cada uno de ustedes, con todos nosotros los que recemos por ellos. Y siempre confiando en Jesús, digámosle, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.